¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexionistas y el tema de hoy, un tema que pues está en el centro de la mira de prácticamente todos por pues cómo se ha venido desenvolviendo todo este tema, la libertad de expresión. Está con nosotros por una parte, pues ya se lo deben de recordar, Daniel Dame, ya platicamos con él. Él es politólogo por la Ibero, periodista, administrador y académico, escritor de varios libros en varios temas. Él es director ejecutivo del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero. Y bueno, pues él nos sugirió platicar con Roberto Arriola. Él, por su parte, es presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida. Es politólogo y administrador. Ha trabajado en el gobierno, ha trabajado en diversas organizaciones de corte civil y también en empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Pues muy agradecido de que nos acompañen dos politólogos, representantes de la carrera de la Universidad Iberoamericana, que además forman parte, presidente y vicepresidente de este colegio, y que por lo tanto son observadores agudos, críticos de lo que está pasando en la política mexicana particularmente. Y hoy el tema que nos convoca, como ya lo comentabas, pues este asunto de la libertad de expresión por los últimos acontecimientos que hemos estado viendo de lo que ocurre en México, estas reacciones alrededor de la Casa Gris, y no quisiera yo nada más circunscribir nuestra conversación a eso, porque me parece que el periodismo mexicano y lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir con el periodismo mexicano no se limita ahí. Hay un tema de violencia que viene desde mucho antes. Hay un fenómeno que tiene que ver con la respuesta de la sociedad civil en términos de la defensa de sus periodistas, de educación política. Hay muchas cosas de las que podamos platicar. Bienvenidos, Roberto, Daniel. Gracias por compartir un momento con nosotros, un momento de reflexión. Déjenme lanzar la primera pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo en México en términos de la libertad de expresión? Si preocupa, por qué preocupa y qué es lo que preocupa, o si es un asunto coyuntural que más bien lo deberíamos de leer con un lentes de un acontecimiento de dos grupos o tres grupos de disputa en el poder, y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cómo están? Gracias, Edgar. Buenas tardes. Armando, muy amables en recibirme en su programa de Conexionistas, junto con nuestro colega vicepresidente Daniel Adame. Edgar, unas primeras palabras tratando de responder a tu pregunta. Creo que los acontecimientos de los últimos días, semanas, eh, pues son innovadores en un sentido, ¿no? La observación de la ley y el apego del gobierno al Estado de Derecho en México, sabemos que siempre ha sido más una aspiración que una realidad. Sin embargo, los gobernantes y particularmente el presidente de la República siempre era muy cuidadoso de las formas, ¿no? En cuanto a que el cumplimiento de la ley no fuera expresamente quebrantado. Creo que lo que pasó, uno de los rasgos característicos de los acontecimientos recientes, es que en esta práctica que instauró el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamadas las mañaneras, pues sin menor recato anunció que estaba compartiendo información que le daba el aparato público sobre los ingresos que había tenido uno de sus principales detractores, ¿no? El periodista Carlos Loret de Mola. Y lo sostiene el colegio, lo sostuvo el colegio en un comunicado de posicionamiento público que hizo eh, el lunes inmediato posterior a estos acontecimientos, que fue el pasado viernes. Más allá de los personajes políticos y de la coyuntura política, aquí hay algo fundamental, ¿no? Que es
el quebranto del Estado de Derecho, de nuestros derechos humanos, que por parte del presidente de la República y sobre todo, pues frente a cámaras, ¿no? A nadie sorprendería que los presidentes hayan cometido delitos o hayan infringido la ley, pero nunca frente a cámaras y de manera tan natural como la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Incluso nuestros colegas, entre comillas, de la barra mexicana de abogados, señalaron en comunicado similar que lo que había hecho el presidente era constitutivo de al menos 2 delitos, por la divulgación de la información fiscal y por el, la difusión de los datos personales protegidos, ¿no? Del periodista en cuestión. Pero ciertamente, más allá de las personalidades, la cuestión es que esto lleva el ataque del poder político a los periodistas, creo que a un nuevo nivel, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que quizá lo conversemos más adelante, creo que hubo una reacción de la sociedad inusitada, ¿no? En esta ocasión creo que incluso gente de entre sus filas vio como inadecuado, ¿no? Lo que hizo el presidente López Obrador. Hasta ahí dejaría mi comentario por el momento. ¿Cómo ves, Daniel? Muchas gracias, Edgar, Armando, colega presidente Roberto Arreola García. Un gusto tener la oportunidad de esta conversación. Y yo diría que estamos ante una coyuntura crítica, como es ese concepto que usamos los periodistas, pero sobre todo lo usamos los politólogos para referirnos a esa ruptura cuando el sistema político ya no puede recomponerse con sus propios elementos, digamos, originarios, y entonces tiene que rehacerse, ya no a partir de un reset, sino volver, digamos, a la lógica de recomenzar un proceso que puede ser, digamos, mucho más amplio y lo que es peor, mucho más gravoso. Estamos en una coyuntura en la que hay que recordar, muy breve, que simplemente hoy por la mañana, en el gobierno que ejerce el presidente a través de las mañaneras, un periodista hizo alusión en este esfuerzo por solidaridad, digamos, y también visibilizar el esfuerzo que hay en muchos sentidos, porque es verdad que lo que decía Cedric al principio, el problema por el que los periodistas se reúnen tiene muy variados elementos, razonamientos, problemas gravosos que tienen que ver con sus precarias condiciones laborales, su circunstancia de los no tienen derechos a la salud y un largo etcétera, pero yo diría que esta parte más inmediata se refiere, por ejemplo, hoy cuando ha llamado a un encuentro nacional de periodistas que ocurrirá a una convocatoria para el próximo mes en San Cristóbal de las Casas. Y me recordó, por ejemplo, que hay muchos esfuerzos, que por ejemplo uno de ellos muy importante lo realiza cada año la Universidad de Guadalajara. Yo he tenido oportunidad de ser profesor invitado allí en el programa de periodismo y de ahí, por ejemplo, he podido observar que ese encuentro que es internacional de periodistas refleja justamente muchas de las problemáticas que hoy tenemos en México los periodistas, por ejemplo, el que no estemos colegiados, el periodismo en México no lo está, la desunión que está privando en el gremio es muy importante todavía por desgracia, las amenazas también de las líneas editoriales, la delincuencia común, la delincuencia organizada, y desde luego ahora, digamos, hay una expansión mucho más gravosa de la élite política, ¿no? Que es precisamente el mundo al revés, que nos recuerda precisamente, si lo vemos de la manera politológica, a un libro precioso que escribió un profesor australiano, John King, cuando nos recordaba en Vida y Muerte de la Democracia, que me parece que el nombre lo dice todo, que allí donde hubo la muerte de la democracia es porque hubo sociedades apáticas. Y me parece que en esa línea está el recorrido que está, digamos, por ejemplo, si nosotros vemos muy rápido las oposiciones que han dejado de cumplir precisamente ese rol, básicamente desde que algunos llaman se quebró
ese sistema político electoral en el año 18 con el arribo del presidente López Obrador, y dejaron de cumplir su rol precisamente de oponerse a las políticas gubernamentales del presidente, justamente, entre otras muchísimas razones, porque optaron por negociar todo. Entonces, tienen más dividendos al negociar todo con la élite en el poder que fungiendo con su rol primigenio, que es precisamente el de estar en contraposición de esos dictados, de esas políticas. Y ese rol lo han tomado, ¿quién lo diría? Nos lo recuerda muy bien en la democracia en América Tocqueville, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, hoy día, los medios, concretamente los comunicadores, los informadores, están tomando hoy ese rol de la oposición en México, en donde están haciendo a través de revelaciones periodísticas ese trabajo que de manera muy formidable ya se ha logrado hace muchos lustros. Hoy, como sabemos, el periodismo en todo el mundo se expone o se problematiza o se difunde a través de posturas editoriales. Es como trabaja hoy el periodismo y sus agencias y sus medios en todo el mundo. Y lo hace en diversos rubros, en la parte cultural, política, económica, en fin. Y está asumiendo hoy un rol que no le corresponde, pero que la coyuntura crítica lo ha puesto en ese centro político. Y entonces también lo ha llamado a constituirse como el nuevo gran enemigo de la élite política en concreto. Y me parece que allí está, digamos, la fuerza, algunos llaman la debilidad del presidente. Algunos llaman la fuerza porque hacen alusión a ese concepto muy bueno de Yo el Pueblo, en donde, bueno, el desencanto por la democracia, el clima de desigualdades, el espíritu antisistema que plantea esa politóloga en ese texto, que por cierto, digamos, no surge ese espíritu fuera del sistema. Yo diría que en las grietas de ese sistema, en los recovecos. Y todo eso ha alimentado que la prensa entonces constituya hoy día como un enemigo primigenio de esta élite política en concreto, y por eso algunos llaman que esa es la fuerza del presidente. Otros llaman que es debilidad porque está cuestionando, eso sí yo no lo he visto, no hay país en el mundo, por ejemplo, les pongo ese dato, en donde un actor político, por relevante que sea, haya derribado o haya salido victorioso de una batalla en concreto a partir de haber, digamos, protagonizado ese conflicto con la prensa y haya salido victorioso. Generalmente es lo contrario. La prensa generalmente sí surge victoriosa de cualquier conflicto contra actor político, como se llame, por relevante que sea, justamente por la tarea que cumple, que nos la recuerda en la democracia en América Tocqueville, con lo que yo cierro esta primera intervención, donde dice, deben defenderse esas dos libertades no por los bienes que generan, la prensa no genera ningún bien per se, sino por los males que gracias a su desempeño, digamos, ese conjunto de males que ocurren en la vida pública, la prensa con su desempeño contribuye a impedir muchos de ellos. Muy bien. Algo está ocurriendo, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues ahorita que van 6 asesinatos en lo que va del año, ¿no? Quedan 2 días, mes y medio prácticamente, ¿no? 5 semanas. 6 semanas. Ayer en el Senado les dieron la espalda y creo que empezaron a gritar consignas en el sentido de reclamo a lo que está ocurriendo. Hoy en la mañanera también hubo una manifestación por parte de periodistas, ¿no? Y obviamente toda la atención internacional que se junta con temas como el de Ricardo Rafael me llamó mucho la atención que pues le dieron las gracias en el Heraldo, estaba trabajando, estaba haciendo su labor de columnista. Siento yo que aquí cuando veo a la gente que dice que es periodista y se mete a la mañanera a preguntar por la cuestión keniana, y etcétera, etcétera, pues digo, ellos están en otra parte, ¿no? Son así como que incluso ni los toman en serio los propios compañeros, los reporteros, los periodistas que van en serio ese tema.
Estamos viendo, gracias o por culpa de esto que está ocurriendo en el país, ahora sí que tú decías, es la forma en que se empiezan a unir los periodistas, los reporteros, todos los que trabajan en el sector, fotógrafos, etcétera, etcétera. ¿Será esto un catalizador para que ellos empiecen pues ahora sí que si no están viendo por nosotros, tenemos que ver nosotros por nosotros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto que está pasando? Pues mire, si me permiten ahí comentar, Armando, mira, yo creo que yo no veo ese proceso de unión o de organización periodística. Seguramente Daniel tiene una visión mucho más clara en ese sentido. Este, eh, Creo que hay periodistas afines y, y contrarios a la actual administración. Eh, Mi percepción es que los periodistas afines a la actual administración cada vez son menos, porque cada vez es más difícil defender la gestión, ¿no? La actual gestión, los resultados, ¿no? Finalmente el periodismo retórico, pues es muy disoluble, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar alimentado de datos, ¿no? Y si algo caracteriza esta gestión es que es justamente lo contrario a lo que decía don Porfirio Díaz, ¿no? O sea, mucha política y poca administración. Porfirio Díaz decía mucha administración y poca política. Entonces, hacer periodismo sin datos es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Y entonces, me parece que que no ha surgido un liderazgo, ¿no? Capaz de unificar al gremio periodístico, si se le puede llamar gremio, porque en realidad participan gente de las más diversas disciplinas en esta actividad, lo cual yo creo que es correcto. Eh, no hay un liderazgo, ¿no? Y claramente no va a ser Loret el que lo lidere, porque justamente tiene una posición pues muy identificada con ciertos grupos de interés y muy contrapunteada con otros tantos, ¿no? Entonces necesitas una especie de alguien que todos respeten, lo cual es complejo en el panorama político periodístico mexicano, ¿no? Pero yo creo lo que es notable y lo que es en esta coyuntura de estos últimos días es el respaldo de la sociedad, la manifestación de las diversas organizaciones, de todo signo, de todo cuño, de diferentes estratos, de diferentes regiones del país, ante lo inaceptable, ¿no? O sea, lo inaceptable de tratar de callar la libertad de expresión usando los instrumentos del poder público y sobre todo pues reconociéndolo abiertamente frente a cámara, ¿no? Y ahora sí que en cadena nacional, ¿no? En su principal foro, en la mañanera. Yo creo que eso es inédito, ¿no? La ruptura del Estado de Derecho y el atentado a los derechos humanos, y desde mi perspectiva, el primero, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, que si lo perdemos, vendrán los demás, caerán como dominó. Entonces, estos dos elementos creo que son los que forman la coyuntura. No veo una organización, no veo un liderazgo pues claro y serio como que aglutine a la pluralidad de los grupos periodistas. No sé tú cómo lo ves, Daniel. Bueno, sí, siguiendo por ese camino, Roberto, yo creo que es verdad, uno de los elementos que han caracterizado los graves problemas de este gremio tan multifactorial, el gremio de los periodistas, es precisamente que no se puede colegiar porque, digamos, el artículo 6º yo diría que es la mejor forma de protegernos, se supone, desde el punto de vista de nuestra Constitución me refiero. Pero es verdad, la grave desunión que priva en el gremio ha explicado muchos de los problemas viejos y nuevos, en donde la élite política, digamos, aprovecha esos recovecos. Y no es una circunstancia nueva. Lo que hoy está en cuestión, estaba yo recordando, por ejemplo,
ahorita que los escucho, una rueda de medios que dábamos en el jurado del Premio Nacional de Periodismo, cuando una reportera dice, ¿qué más podemos hacer cuando nos están quitando? Estamos hablando, digamos, un poquito antes de que cerraran el mundo en la pandemia, finales del 19 de enero del 20, que dimos esas dos conversaciones, y que yo decía, bueno, el riesgo está en que perdamos los periodistas, por ejemplo, dos elementos elementalísimos, ¿no? Que me parecen a mí, que son el derecho a reservar cada uno sus fuentes y el derecho al trabajo. Y con esta convocatoria que es el presidente, es precisamente digamos, hacerlo mucho más abierto, explícito, eso de que den a conocer sus ingresos, es también de algún modo revelar sus fuentes, porque cualquier profesión, cualquier oficio está protegido por la Constitución, por la ley, y por tanto eso atraviesa por el camino de la protección de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos, que hoy, por cierto, hizo una alusión concreta a ese reportero en la mañanera cuando dijo, presidente, usted sabe que en el mecanismo que está en gobernación de protección a los defensores de derechos humanos y de periodistas, la principal, digamos, causa o los principales asesinos de los periodistas son funcionarios públicos en activo. Así que esa es una circunstancia gravosa que estamos viendo en vivo y en directo. Y la otra, estamos también perdiendo el derecho al trabajo, ¿no? Que también está protegida por nuestras leyes, pero eso tampoco es nuevo. Acuérdense que hace pocas semanas, en el mismo rubro del derecho al trabajo, lo acaba de hacer el presidente cuando dice, bueno, pues que nada más protejan al sindicato del INE y que sus trabajadores no estén, digamos, desprotegidos, cuando el INE no tiene ningún sindicato, porque justamente no está alineado con la Ley Federal del Trabajo ni tampoco con el 123 constitucional, por la naturaleza de su propio encargo. Imagínense que les pongan un conflicto laboral en el momento de la jornada electoral, y entonces por eso el INE está en la cobija del 41 constitucional, no del 123, que ahí es donde está decimos los electorólogos, ahí está la Biblia del sistema electoral mexicano, es en el 41 constitucional. Entonces, lo que hablo es de que hay una intencionalidad clarísima de romper, digamos, también con el derecho al trabajo de los periodistas, lo cual también es sumamente grave, y estoy de acuerdo, Roberto, en que necesitamos digamos, ese punto en donde haya un encuentro mínimo, elemental, porque lo que no ha hecho los actores formales, digamos, el sistema de partidos, los actores establecidos, lo están haciendo las insurrecciones ciudadanas, o sea, la prensa, sus informadores, lo está haciendo la vitalidad de su emergencia con las clases medias, en forma de personas concretas, digamos, de familias, de empresas, de seres humanos que todos los días interactuamos, simplemente para ponernos a salvo, ya no solo de la lógica de una delincuencia común o organizada, sino de la propia élite política que estaría llamada y está llamada a protegernos desde la Constitución. Pero Daniel, tú que estás en esta práctica propiamente, estrictamente periodística, ¿quiénes han despuntado como líderes en la reacción? No, yo no veo... Como periodistas, yo no los veo. O sea, veo otros sectores de la sociedad, pues que resucitaron incluso, ¿no? O sea, salieron del silencio y de la oscuridad, pero no veo liderazgos en el periodismo, ¿no? Como que esto tocó una fibra más allá, porque no solo es el derecho a la expresión, sino también es el derecho a la información. Y yo creo que eso fue lo que más dolió. Por eso es que digamos, las audiencias se manifestaron mucho más que los medios, ¿no? Sí, la sociedad en concreto. Yo veo ahí otra cosa, y yo no quisiera perderme en las vísceras de la narrativa que domina hoy la conversación política en la opinión pública y en la opinión privada en México. Primero, yo no hablaría de grupos políticos, yo hablaría de grupos de poder. La política está desdibujada desde hace mucho. En el momento que entra capital,
para que la política exista desde otras fuentes, desde el dinero mal habido hasta las fuentes empresariales. Mi lectura es, estamos hablando de grupos de poder en disputa. Que los políticos estén es que ya ahora son instrumento y ya yo no entiendo bien quién es instrumento de quién, para hablar de realpolitik y de ser muy claros. Entonces sí, me parece que la élite política tiene algo que decir, pero yo por eso hablo de la ética de grupos de poder, porque esto ya desborda eso desde hace mucho y no es de este sexenio en el caso de México, me parece. Y mucho menos en el país donde vivo, ¿no? Aquí es claramente la injerencia de otros grupos de poder en los espacios políticos, con mucha claridad. Yo no veo como ustedes tan clara esta diferencia, ni tampoco esta masificación de la sociedad se volcó. No lo veo así. Me parece que una parte de la sociedad que tiene un denominador común comparte, y lo voy a decir con todas sus letras, su odio a la figura del presidente, justificado o injustificado. Sí, hubo muchas manifestaciones, pero no son la mayoría, y opiniones de aquellos que veían bien un proyecto de cambio, ¿no? Y se han arrepentido, porque también están, y hay que decirlo. Y no estoy haciendo ninguna apología, ¿no? De esta administración o de la administración que hoy está enfrente a las riendas del país en México. Pero me parece que hablar de la sociedad en general se volcó, yo diría, hubo una inmensa mayoría de personas que no quieren al presidente por cualquier razón, vieron en esta la primera oportunidad de signo de debilidad de la retórica presidencial en todas las mañaneras que ha participado desde que era jefe del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es la primera vez que parece una figura en jaque o que perdió algunas piezas en el tablero. Y ese júbilo se compartió y entonces, ¿no? A partir de ahí hay algo que me preocupa, porque entonces la pregunta que me surge es, primero, ¿esta es una defensa a favor de los derechos humanos en general de la sociedad por la libertad de expresión o es un ejercicio de empatía con el periodista, trátese de quien se trate, o más bien, ¿no? Es una manera de canalizar este odio que hoy dice, encontramos una veta y lo hacemos. ¿Por qué me hago estas preguntas? Porque yo no vi ninguna manifestación social así, con cada, como dijo Armando cuando empieza su comentario, es cada vez que sabemos que hay un periodista que fallece. Yo no veo estas manifestaciones así. No hay esta demostración pública ni esta aglutinación de nada. Ni lo vi cuando corrieron a Carmen Aristegui ni a José Gutiérrez Vivo y podemos hacer, como bien dices, querido Daniel, un largo etcétera. Lo cual me hace sospechar, ¿no? De la legitimidad, no de la legitimidad, sino de estos argumentos a favor de una sociedad que pareciera ser entonces que estamos hablando de una sociedad políticamente educada y ahí viene mi segunda observación. Yo no creo que la sociedad mexicana en general es una sociedad políticamente encargada de su educación. No lo creo. Porque hemos visto que su participación en la mayoría de los casos se limita a votar. Y eso me explica el gran planteamiento que pone Roberto en la mesa. ¿Dónde están esos liderazgos? Porque los liderazgos de repente emergen y no los tenemos. Y entonces basta revisar estas conversaciones que hay en el espacio de lo público para entender dónde están los niveles de la conversación. Vamos, veamos los espacios más representativos de una participación política que podemos hablar de juntas vecinales, de juntas de condóminos, y levantemos ese fenómeno y ahí esta conciencia ciudadana se me diluye muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de haber vivido en otros países en donde hay una ciudadanía muy informada que se hace cargo de su educación política y por lo tanto acciona en consecuencia. Y como dices tú, Daniel, pues este asunto de la democracia se diluye cuando no tenemos una ciudadanía que se hace cargo de muchas cosas. No con esto quiero decir que lo que está ocurriendo en México es grave en sentido de este intento de vulnerar, ¿no? Una figura que es la figura del periodista. Olvidemos el nombre de Carlos Loret, porque Roberto apuntaste algo que me gustó mucho. Carlos Loret representa intereses de alguien, ¿no? Él forma parte de un grupo opositor que, y, claro,
Resulta que también es periodista, cierto, pero no es uno o lo otro, es ambas cosas. Entonces, en ese sentido, tenemos una preocupación que es justamente alarmante, que es, oye, es esta protección del gremio, porque no podemos como sociedad, ¿no? Si aspiramos a ser una sociedad democrática, pensar que exista sin el ejercicio del periodismo. No, yo no me la imagino. Pero dos, y esa es la parte que a mí me preocupa más, ¿no? El de la cultura política, porque de repente parece que conversamos sobre verdades dadas y no escudriñamos la manera en que el mexicano hace política. Y en el caso particular de esta cultura política, ¿no? Yo no veo una sociedad, más bien veo un grupo, veo que esto puede politizarse, veo que también que es la primera vez, y este es un, una reflexión que no la hice yo, y lo voy a decir aquí, la hizo Fabricio Mejía. Dice, bueno, es que también estos grupos están aprendiendo a entrar en las arenas políticas y antes no lo hacían. Es la primera vez que se vieron obligados a hacerlo. Hay un fenómeno ciertamente de politización importante, ¿no? Pero que está motivado por los estómagos en contra de alguien, con toda razón o sin razón. Pero el mecanismo, como dicen los empresarios, el driver no es la defensa de los derechos, no, el driver es, por fin vimos que esta persona le dolió algo y aquí nos montamos. Esa parte me preocupa mucho. No sé qué piensan al respecto. Sí, mira, creo que hemos centrado gran parte de la conversación en la vulneración al derecho de expresión. Y yo enfatizo que la reacción diferente que hubo en esta ocasión obedece a la amenaza de, de que nuestro derecho a la información, ciertamente, ¿no? De las élites, ¿no? Porque al final las reacciones pues son de élites, ¿no? Y sin embargo creo que la incipiente burguesía de la sociedad mexicana pues también se vio involucrada, ¿no? En este proceso, que claro que son las burguesías las que normalmente detonan las revoluciones, ¿no? Que toco madera que lleguemos a ese punto, pero creo que el uso claro del poder político y la comisión pública y ante medios de delitos por el presidente de México al liberar información. Yo creo que eso no lo habíamos visto, ¿no? No lo habíamos visto. Entonces, cierto lo que apuntas, Edgar, estamos más que no a democracia, en una poliarquía, como diría Robert Dahl, en donde, bueno, son los grupos de poder y las oligarquías en Latinoamérica los que realmente son definitorios. Y efectivamente se expuso el presidente. O sea, yo creo que también es una muestra del nivel de confianza que ha alcanzado él en su sólida posición. Vamos a ver cómo se comportan las encuestas. Yo creo que este fenómeno también llega muy a tiempo para el ejercicio de la revocación de mandato. Vamos a ver si lo impacta o no lo impacta, ¿no? Qué nivel de participación se tiene, ¿no? Lo que se espera es que sea el voto duro que acompaña al presidente el que acuda al ejercicio. Incluso los opositores, al menos el círculo rojo de analistas opositores,
no recomiendan la participación ciudadana en el ejercicio de revocación de mandato, que también sería una manera de medir, ¿no? Si hubo un descalabro importante en el presidente, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, pues están estos grupos de poder expresándose, pero yo creo que aquí, y lo dices, o sea, más que una expresión de los periodistas y de los medios, hubo una expresión de las audiencias y de sectores diversos de la sociedad. No sé tú cómo lo ves, Daniel. Yo creo que de dos carriles, uno, ahorita voy al punto de Edgar que me pareció muy interesante, pero digamos, cuando dice, por ejemplo, Edgar, es que encontramos un punto que ahora sí vimos que le dolió. Y yo creo que el principal factor, que una parte por lo menos de muchísimas que tiene tiempo para hacerla, claro, es la evocación a don Daniel Cosío Villegas, ¿no? Cuando dijo el monarca absoluto, pero sexenal, es como ahorita se está manifestando. Los niveles de aprobación, ya los indicadores más recientes que se miden por tracking, ya están comenzando a reflejar la política de la realidad, que ya comenzó a bajar lo que más le importa a López Obrador. Quiero referirme a este punto en concreto porque en mi concepto, como yo lo percibo, digamos, desde hace 3 décadas, que él construyó muy exitosamente un personaje, digamos, que le acercó a la política de masas que solamente había hecho con mucho aire victorioso el general Cárdenas, con austeridad, con credibilidad. Eso le permitió en el 18 presentarse y obtener esa confianza, esa legitimidad, eso está clarísimo, pero el segundo punto que dice la ciencia política, que es el desempeño, es donde allí le dio el corazón, por eso le dolió, porque está comenzando a reflejar en los indicadores de desempeño, que para él es simplemente su aprobación. O sea, antes de por eso a mí me parece que sí es un punto de inflexión, porque es el antes y el después de esta Casa Gris. Por ejemplo, antes de la Casa Gris estaba reprobada su administración, pero él estaba muy bien, sólidamente en la confianza ciudadana, se reflejaban en muy bien aprobado el personalismo del presidente, como dirá don Daniel Cosío Villegas, pero su administración absolutamente reprobada porque, para decirlo rápido, simplemente pues, no es profesional. Ese es un primer punto. El segundo, rápido, es el del profesor Escalante, don Fernando Escalante Gonzalo, cuando dice este punto de que también es muy bueno, donde dice es que los que están a favor y en su contra, pues claro, lo dice muy bien, muy clarito en ese libro precioso de la democracia mafiosa de don Fernando Escalante Gonzalo, donde dice, vamos a poner una estructura polar de donde deriva la palabra polarización para que, ese es el plan del presidente que ha puesto en práctica. Esa parte es la que sí ha logrado, es la única, por cierto, de los 3 componentes de la estructura polar, poner a los mexicanos a disputar y a pelearse entre sí, como si fuéramos adversarios que nunca lo hemos sido. Siempre hemos tenido diferencias, matices, lugares, roles, pero nunca habíamos estado, como dice muy bien don Fernando Escalante, en esa lógica de aliados y adversarios de la arena, del espacio público y de ponernos a unos contra otros. Eso sí lo logró el presidente en este primer tramo de su gestión. Y me parece que él pensaba que en la segunda parte iba, como dice Escalante en su libro, en su tesis, iba a pasar por encima de todos nosotros, o sea, por las élites económicas, financieras, la militar no, porque está con él, pero todos los demás actores que tuviéramos o no importancia social y política, nos iba a pasar por encima, y al final está la discusión, dice la tesis final de ese texto, en que ponga una nueva constitución, eso también está por verse, pero me parece que a mí, diciéndolo rápido, le despintó a ese personaje, o sea, lo desnudó su propia realidad, y con él el ángulo del corazón de ese personaje, que es su credibilidad. Por eso la aceptación ya comenzó, o la aprobación ya comenzó a bajar, aunque sea poquito. Y lo vamos a ver en los siguientes días y semanas. Eso es lo que yo creo que está en el predicamento, entre muchas cosas. Claro, los intereses está evidente, los grupos de presión, los grupos de interés, es verdad. Pero también subyace ese derecho primigenio que a mí me gusta por eso mucho ese concepto de la democracia en América, porque es el rol más importante que cumple la prensa, además de lo que dije, de cómo expone hoy
en el mundo sus posturas y cómo informa, el de proteger, preservar las dos libertades para aliviar muchos de los males de la vida pública. Y bueno, me gustaría complementar un poco las alusiones que haces, Daniel, y conectando con lo que decía Edgar, ¿no? Esta democracia sin ciudadanos, de la que habla Escalante, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es una realidad que en términos de cultura política, pues México tiene mucho por andar, ¿no? Incluso el reciente índice de democracia, pues ya nos sitúa fuera de esa categoría, ¿no? El que elabora The Economist en los regímenes, ¿cómo le llama? Heterogéneos o algo así. De tal manera que ya no, a la luz de The Economist, que bueno, ya no cumplimos con todas las características de una democracia, lo cual, en principio coincidiría, pero lo que creo que es que sí ha sido un logro de las últimas décadas, especialmente después de cuando se genera la alternancia, cuando la caída del partido hegemónico en el poder federal, es el tema de avanzar de las garantías individuales de la Constitución del 17 del siglo pasado a los derechos humanos de clase mundial, ¿no? Y creo que eso sí ha calado en la conciencia del ciudadano mexicano o de las personas que han nacido en México. Sí. Precisamente ahí me gustaría ir, fíjate, eso que estás comentando, ¿no? Yo en lo personal viví varias cosas así muy de cerca. Yo estaba en una redacción de un programa radiofónico cuando entró el director de la estación a decir, acaban de hablar de la Secretaría de Gobernación, Patrocinio González, a decirnos que si no nos callamos nos quitan la concesión. A ese nivel, ¿no? Estamos hablando de que todos vivimos una época que sabemos que la prensa estaba más que controlada y había por aquí, por allá unas voces disidentes, ¿no? No era lo que es ahora. Yo lo llamo esto una frase muy gringa que es abrir la lata de gusanos. Cuando abres una lata de gusanos es muy difícil regresar los gusanos a la lata, es imposible prácticamente, ¿no? Porque, pues digo, se ponen así todos, ¿no? Y creo que aquí en México ya pasó eso, sobre todo en la última década del siglo pasado y lo que llevamos acá. Es decir, hemos aprendido a tener medios de comunicación que son más independientes, que son más libres y la gente, la ciudadanía nos hemos acostumbrado a ellos, ¿no? Ha habido de todo. Sinceramente, pues, también siguen habiendo los chayoteros, los siguen habiendo los que se cuadran ante el gobierno, o sea, pero creo yo que la apertura es mucho más grande ahora, ¿no? Y esto aunado a la tecnología, internet, ahorita cualquier persona con una cámara, con un teléfono, pues es un reportero prácticamente gráfico, puede tomar fotos y video, vaya, nos enteramos de cosas que antes no nos enteramos gracias a eso. A lo que voy es esta ciudadanía que está aprendiendo o que ya aprendió, porque yo soy de la idea que los mexicanos ya aprendimos dos cosas, lo que es la libertad de prensa y la democracia, aunque sea una forma todavía muy, ¿cómo se llama? Muy idealista, pero ya lo aprendimos. Hay forma de regresarnos al pasado, hay forma que nos digan, ¿saben qué? Pues no que nos digan, sino que nos obliguen a regresarnos a lo que vivíamos en los 80s, en los 70s, en lo peor del Echeverriato, etcétera, etcétera. ¿Hay esa posibilidad o ya es algo que ya nadie lo para? Yo creo que a partir del análisis que hace Edgar y que es correcto, creo yo, hay en México con mucha claridad más de un grupo de poder, ¿no? Ujú. Y más de diría yo, más de dos puntos de vista generales, digamos, que analizan la realidad, ¿no? O sea, yo creo que sí la sociedad mexicana se ha acostumbrado a que existan periodistas y medios que expresan esa diversidad de visiones sobre nuestra realidad. Ahora,
cada quien consume el medio y el periodista que confirma sus convicciones. Eso está demostrado, ¿no? Científicamente. Eh, eh, y yo creo que eso es lo que es irrenunciable, ¿no? Es llegar al monólogo, ¿no? y al plegamiento de los medios como instrumentos ideológicos del Estado de manera absoluta al gobierno en turno, yo creo que no. Yo creo que no hay manera, ¿no? Así se tengan que exiliar para producir, como está pasando desde otros países y transmitir hacia México, esas expresiones se van a dar. Y yo creo que la sociedad mexicana no va a aceptar que cese ese derecho a la información. Por eso yo ponía el énfasis en esa otra parte de la ecuación, ¿no? O sea, por una parte el derecho a la expresión, sí, que está muy ligado a todo el tema periodístico, pero hay algo, esa otra parte de la ecuación yo creo que se fortaleció con estos acontecimientos. El derecho a la información. Este periodista o el otro podrá ser afín a mi pensar o no, pero quiero que exista, ¿no? Quiero que existan y quiero que existan varios, ¿no? Y también reconocer que la tremenda inmadurez de política y de nuestros connacionales en hacerse cargo, ¿no? De nuestro devenir político, ¿no? O sea, no, estamos muy, muy, muy lejos de eso. O sea, la cultura patriarcal subsiste y diría yo domina el escenario político nacional y es uno de los nodos de poder que se expresan, ¿no? Pero no veo yo que haya manera de ir para atrás en una sola voz, una sola línea editorial. Lo veo complicado. Sobre todo por el reclamo de algunos grupos de la sociedad que tienen educación, recursos, entendimiento, que podrán ser en términos relativos una porción pequeña del total de la población, pero son capaces de movilizarse, ¿no? Capaces de hacer ruido incluso a escala global, ¿no? Claro. Conectándose con medios influyentes. Eso es mi comentario. Yo veo que hay, digamos, sí un intento del presidente de poner el otro concepto en la mesa, muy bueno de don Daniel, José Villegas, de la concentración del poder, pero nada más que la sociedad ya cambió. Eso sí es una realidad también, por lo menos desde el punto de vista formal. Es verdad que no estamos ni organizados, ni conectados, ni articulados, en fin. Pero ya hay esfuerzos, eso sí, importantes, para que se pueda impedir el que haya el fenómeno de una única voz, como fue durante el régimen hegemónico, en donde los 100 años del siglo XX, pues para decirlo rápido, pues solamente hubo una escuela política, que fue el régimen del PRI, punto, porque no nos dio tiempo, por la razón que sea, de hacer más que esa escuela. Y se acabó, que es lo que resume de manera, ahora que se acaban de cumplir, por cierto, los 100 años de ese gran mexicano, don Pablo González Casanova, que hizo un esquema extraordinario de sistematizar precisamente a los mexicanos en muchísimos rubros de la vida pública, que aquí no lo haré. Y número dos, yo creo que hay otro factor de poder que atraviesa por el vehículo de la libertad de expresión, que es lo que también en la palabra que usó Edgar de que sí le dolió al presidente, fue que se está generando eso que dice la politóloga, la autora de Nadia, la de Yo el Pueblo, se está generando Nadia Urbinati. Nadia Urbinati, donde dice ella, es que la fuerza del populista está en que no hay alternativas. O sea, mientras él había logrado esa sumatoria que él dominaba la conversación, que había mexicanos o que hay mexicanos dispuestos a estar de su lado y en contra de él,
pues esa es la victoria del populista, dice el libro. Entonces, pero cuando hay una alternativa, o por lo menos comienza a construirse aquí digamos, la simiente de esa forma de alternativa, allí es cuando comienza, en mi opinión, a despintarle, como yo lo veo, como lo percibo a ese personaje, ¿no? Que con tanto éxito en esas décadas lo había él llevado pues, simplemente hasta la silla del águila, con esa misma retórica, por cierto. Por lo cual me parece que el surgimiento de que su credibilidad ya esté comenzando, aunque sea gradualmente a bajar, es uno de los indicadores que nos va a decir que en el territorio de la política de la realidad sí está avanzándose, por ejemplo, en defender cosas elementales, concretas, como esos dos derechos de la libertad de prensa y la libertad de expresión, como el derecho, por ejemplo, a tener elecciones, así como ahorita que evocaba a Robert Dahl, el derecho a hacer elecciones todavía que sean auténticas, libres, periódicas. Eso también es otro, digamos, hay una contención que todavía hay sectores concretos, interesados y no interesados, todavía eso se está logrando, lo cual habla de que no hay, digamos, focos de esa restauración que fue la escuela política del siglo XX. Ya para cerrar una última reflexión, podríamos quedarnos toda la semana y Toda la seguramente tarde. más porque vamos a decir algo y entonces va a ocurrir algo y la mañanera de mañana o del jueves va a entregar, digo, del viernes va a entregar cosas distintas, pero miren, a mí me preocupa particularmente la parte de la cultura política, de la política a lo mexicano, porque mientras eso no cambie, me parece que vamos a estar en esta sentencia de este fenomenal economista alemán nacionalizado estadounidense que me parece que hay que releerlo, que es Alfredo Hirschman, en donde este asunto de la retórica puede generar los efectos contrarios a lo que se busca si no tenemos esas bases de cultura política. Y aquí, ¿qué quiero apuntar con esto? Cuando uno revisa desde una perspectiva de ciencia social y ciencia política, la conversación que se genera a partir de lo que expresa esta sociedad, madura o inmadura, porque apuntas bien, Daniel, la sociedad ya cambió, pero no estoy seguro que haya una proporcionalidad directa en términos del cambio social, en términos de su conformación demográfica, en su cultura política. O sea, la sociedad pudo haber cambiado, si hacemos un parámetro del 1 al 10, en 9, 10, si tú quieres, pero eso no significa que haya acompañado una madurez o un incremento en la cultura política. Yo ahí sería mucho más cuidadoso porque no tengo elementos suficientes para demostrarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Que con los medios, con este despertar, ¿no? del derecho a la información, de la disponibilidad de información, de todo lo que ya sabemos que hay y que no vale la pena repetir, las expresiones en términos de, ¿no? el análisis del meme y de todas estas nuevas expresiones que fueron exactamente lo que ocurrió con la caricatura, el cartón en los siglos XVI, XVII, donde ese genial hombre que era James Gilray, que fue el primer periodista cartonista atacado directamente por un organismo de poder y se llamaba Napoleón, cuando él hace, ¿no? esta famosa cartón sobre la procesión de Napoleón, en donde se burla de toda la corte francesa. Gilray era inglés. Y Napoleón, ¿no? manda a su ministro de Relaciones Exteriores y dice, no, yo no quiero que este hombre venga, y entonces hay una persecución vedada. Pero analizar ese fenómeno, ese comportamiento por país, habla mucho de la forma en que se estructura, el lenguaje que se utiliza, ¿no? Las metáforas que se usan, los elementos que se atacan o que se defienden de la cultura política de una sociedad. No quiero decir con esto que sea el único indicador ni el más valioso. No, no, no. Lo único que pongo en la mesa es que hoy es el más frecuente, porque es el más fácil, porque es el que se reproduce, porque es el que se tuitea. Y ahí es donde no veo esta, ¿no? condición de esta sociedad que esté dispuesta a defender lo que, ¿no? Por ejemplo, esto que tú dices bien, Robert, el derecho a la información. No sé, no estoy seguro que esta gran masa social que se volcó, que siente este júbilo,
entienda lo que eso signifique. A mí, yo sigo insistiendo que el factor aglutinador, cuando reviso eso, cuando uno revisa estas conversaciones sociales, yo no encuentro en ningún lado, o quizás haya sido en pocos, o seguramente no estoy revisando bien, este asunto de la defensa de estos derechos. Más bien lo que encuentro es un enardecimiento de un ataque y entonces es, vamos a defenderte a ti, porque defendiéndote a ti debilitamos al otro. Esa, digamos, para mí es el eje que está conduciendo esto y que me preocupa. Acá los cuerpos militares tienen una frase, y sobre todo me parece que son los Marines, muy, muy interesante, que dice, todo mundo quiere el cielo, pero nadie está dispuesto a morir. Y me parece que eso, todo mundo quiere la democracia, pero nadie, esta sociedad no sabe lo que significa esto. Y me preocupa cuando es un derecho, sí, claro que es un derecho, pero el derecho hay que ganárselo haciendo cosas. El derecho a la información no se gana tuiteando nada más. Es esa parte de la educación política, como bien señalas, Daniel, de estos 100 años, de la forma de hacer política. México no ha aprendido a hacer otra manera de hacer política que a la forma priista, después panista, y hoy tenemos esto. Entonces es un híbrido, y cuando digo forma de hacer política me refiero hasta los espacios más privados y más inocuos, ¿no? Y lo vemos en las formaciones de poder de las familias, de los grupos, ¿no? Este reclamo a la parsimonia y a las formas, está en todos lados, pues claro, ¿no? Lo hemos aprendido de siempre. Es ahí donde yo no veo una evolución tal que nos permita, ¿no? O con la que yo me sienta muy animado de decir, esto ya está despertando. Sí es un evento importante, sí creo que ha sido, hay una diferencia, Roberto, reconozco fundamentalmente, hay una falta, hay un tema de derechos vulnerados, por supuesto que sí. Y en este terreno quiero hacer una última reflexión para entender su reacción y cómo lo ven desde esta trinchera, porque seguramente por el lugar en donde me encuentro y me tengo que hacer responsable de eso, porque una conversación a 1000 kilómetros a distancia es muy diferente, y ustedes que viven y que tienen este pulso de lo que pasa ya ustedes tres, una cosa que me preocupa es que en este análisis de la retórica que se está construyendo, y vuelvo a aludir a Hirschman, pareciera que se está delegando una vez más esa responsabilidad, ¿no? Para arriba. Es decir, que ahora quien nos tenga que resolver el derecho a la información, ¿no? Quien nos tenga que regresar la democracia, que nos tenga quien aglutinar o quien tenga que representar un bloque opositor medianamente organizado para salir confiados y motivarnos, o que se motive la sociedad mexicana a votar en las elecciones intermedias y hacerse cargo de su educación política, no solamente con el votar o con opinar. Me parece que ahora hay este perverso, esta perversa posibilidad, y es una hipótesis, de creer que quien se tiene que hacer cargo ahora son los Lorets de Mola, los X, y pónganle nombres, todos los periodistas que ustedes quieran. Entonces, como sociedad, quien tiene que pelear ese derecho, pues que sean ellos. Y yo los aplaudo, y yo los tuiteo, y yo les pongo manitas, y yo les pongo todo esto que se está convirtiendo en un fenómeno cultural. Pero si me exigen a mí, ciudadano, hacer algo más para hacerme cargo de eso, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que pasen las dimensiones o en las de lo que requiere una democracia, como ya ustedes los dijeron muy bien, para que esto continúe. Cierto, es un chispazo, hay cosas inéditas, es muy difícil, y me parece que hasta aventurado sancionar y prever futuros, pero quizás en esa reflexión, más allá de preguntarles qué creen o cómo verían, sino como ciudadanos. Si nos quitamos el traje de politólogos, de periodistas, de líderes que ustedes son, ¿qué hay que hacer como ciudadano? Además de tuitear, además de mandar memes, ¿qué hay que hacer para entender que con o sin estos periodistas que hoy son atacados, con o sin estos periodistas que hoy han perdido la vida, porque hay que hablar de ellos también, por circunstancias N? Tampoco quiero sacralizar la figura del periodismo. Este periodista también ha formado parte de esta cultura mexicana de, ya lo dijo Armando, del cochupo, del arreglo. También hay de esos. Pero con o sin ellos,
es una responsabilidad de la ciudadanía, antes de nadie. Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos? Ya tenemos este fenómeno. Muy bien, ya está ahí. Hay, digamos, actividades que siempre son plausibles, como esta carta que el colegio envió, ¿no? Su postura, me parece que ese tipo de cosas, ¿no? Pero los ciudadanos de a pie, ¿qué hacemos? ¿Qué recomiendan hacer? Porque si no, la tentación de, bueno, pues esperemos al siguiente video, ¿no? Y entonces hay una correlación que estás haciendo, Daniel, porque entonces es el video con respecto a el tema del indicador de la reputación del presidente, ¿no? Y si te fijas en esa correlación, estamos delegando la responsabilidad, que sean otros los que saquen un video similar, que sean otros los que pongan este tema para que, ¿no? Las encuestas demuestren que el presidente va bajando y entonces sí podemos pensar en ser ciudadanos y hacer algo. Uy, me parece un poco complejo porque creo que las democracias desarrolladas, la ciudadanía hace muchas más cosas. Entonces, ¿qué hacer como ciudadanos? Bueno, si me permiten, creo que sin lugar a dudas lo que necesitamos hacer como ciudadanos para llegar a ser una sociedad con la cultura política de una sociedad avanzada como las que describes, Edgar, es algo tan fácil y tan complejo como conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Creo, más bien, estoy absolutamente seguro que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas no conocen sus derechos ni sus obligaciones, ni están dispuestos a asumir sus obligaciones, ni a defender sus derechos. Entonces, en ese contexto, cabría preguntarse si la democracia es el sistema político que corre bien en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y esto también está, digamos, en otras conversaciones, a raíz de la pedagogía de la emergencia de China, ¿no? Como un nuevo liderazgo global, ¿no? En el sentido de que un régimen autoritario puede resolver las condiciones del bienestar de las mayorías. Porque en México conviven al menos dos psicologías políticas, ¿no? La psicología política del mexicano ciudadano que se hace cargo, que es el que todos queremos y deseamos en principio que seamos, y la otra, el mexicano que es parte de las redes clientelares y que prefiere que le resuelvan la vida, ¿no? Prefiere conceder sus derechos a cambio de minimizar su esfuerzo. Y creo que ese grupo de mexicanos aún es una porción significativa de nuestra población. Sin embargo, creo que cohabitamos con ese grupo otros mexicanos con otra conciencia más cercana a la que requiere una democracia y que se ubican eh, en, en la burguesía, porque, porque son aquellos que son medianamente educados o más, sin decir que no haya gente con bajo nivel de ingresos, que también esté bien educada, que los hay. Pero bueno, también tener una buena educación cuesta. Entonces hay una vinculación que es difícil de negar. Eh, y regreso al punto de que históricamente, no solo en la sociedad mexicana, sino en otras sociedades, incluso en esas sociedades avanzadas a las que aludes, Edgar, han sido las burguesías las que han hecho los cambios fundamentales
de transformación. De hecho, para referirnos a nuestro propio país, nuestra más reciente guerra civil, llamémosle la Revolución Mexicana, para no hacer mención de la Guerra Cristera, que tuvo resultados que merecerían un análisis aparte. Pero la Revolución Mexicana fue hecha por la burguesía y no incluida, o incluso por parte de la élite, que quería más del filete del poder, ¿no? Y entonces, creo que esa porción, en una sociedad de más de 130 millones de personas, con que se logre movilizar y activar un 10% de eso, 13 millones de mexicanos movilizados con la mentalidad de un ciudadano que se hace cargo de su cultura política, que empieza a transformar la cultura política en su primer círculo, en el espacio familiar, en el espacio vecinal, en el espacio de los gremios, ¿no? Porque ahí te debo comentar que nosotros en el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, cuando hace casi 14 años traje esta propuesta a la mesa, fue justamente porque les dije, mira, en la historia de México, las organizaciones han sido construidas todas siempre desde arriba. Sindicatos, cámaras industriales, partidos políticos, los que quieras nombrar. Nosotros seríamos el primer colegio de profesionistas que se formaría desde la base, tratando de organizar un gremio que paradójicamente se caracteriza por estar muy mal organizado. Entonces, quizá no seamos los únicos y quizá vengan otras cosas en otros sectores de la sociedad, pero creo que conviven dos psicologías políticas y dos culturas políticas, y que para lograr que México continúe avanzando, porque es innegable que ha habido un avance en la cultura política de México, o sea, del siglo XX a la segunda mitad del siglo XX y a las primeras décadas del siglo XXI. ¿Pero qué hacer, Robert? Mándeme. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, Conocer los derechos y tus obligaciones y ejercerlos a buenísimo. profundidad, ¿no? Es riesgoso, ¿no? Es riesgoso. Y bueno, te cuesta la vida, el patrimonio y la chamba, a veces, ¿no? Pero siempre hay valientes. Sí. ¿Cómo ves tú, Daniel? Yo creo que intentando responder, Edgar, de qué hacer. Bueno, yo pienso que hay un ejemplo muy concreto de muchísimos, pero en el que el año pasado 21 politólogos y sociólogos nos reunimos con la idea de que armáramos un libro sobre las históricas elecciones de ese año, 2021, que concitaron como nunca. Pongo este ejemplo porque hay muchísimos, pero para intentar dejarme entender o intentar aportarlo así, digamos que nunca habíamos visto una elección que a la mitad, le llamamos los politólogos de medio término, o sea, que a la mitad del sexenio tuviera tanto interés, porque las presidenciales son las que tienen más interés, porque tienen ahí la mayor distribución del poder político, etcétera. Y lo fue porque precisamente venimos de encarnar ese fenómeno populista al que esa muy fragmentada oposición, esa ciudadanía tan desarticulada, tan desorganizada. Es verdad que muchos gremios, los propios medios, estamos muy desorganizados, hay una gravísima desunión que yo la veo en mis oportunidades. Por ejemplo, yo participo en otras cositas como ponente de la Federación Internacional de Periodistas y en Oaxaca, en un taller sobre vulnerabilidad y seguridad de los periodistas, pues hay cosas que uno no ve sino cuando vas al campo, ¿no? O sea, que hay reporteros que cobran, digamos, independientes me refiero, que hacen una nota y la cobran a 5 pesos.
esa misma charla que di en Monterrey, el reportero más independiente, más modesto, la cobra en 150 pesos. Y el de Oaxaca, de Yolomecatl, la Mixteca, cobra 5 pesos. Entonces, quiero decir con esto que en ese libro pusimos en la mesa que con esos partidos tan desorganizados, tan fragmentados, con esa sociedad, ahorita que ponía Robert, sí es verdad, la fragmentación de la sociedad, una parte está segmentada en las clientelas, las bases del obradorismo que está intentando ensancharlas, por cierto. Él lo puso el otro día en la mesa cuando le preguntó al gobernador de Sonora, oye, ¿y esos señores que toman las casetas, en lugar de que les mande, digamos, las Fuerzas Armadas para ayudarle, las Fuerzas de Seguridad, ¿y cuánto cobran para que yo también ese dinero mejor se los demos nosotros en becas? O sea, está intentando ampliar sus bases. Eso explica muy bien su proyecto, el personalista. Perdón que te interrumpa, para regresar, porque la tentación de Sí, otra vez explicar lo del presidente siempre va a estar. sí, Y, claro, pero ¿qué y hacer? lo que o sea, de lo que entiendo que estás diciendo y que rescato, que me parece muy valioso, es que hay que participar en asociaciones, en lo que uno tenga disponible para generar, por ejemplo, un libro que tú dices que participaste, que me parece valiosísimo, es una forma. No solo, ¿Ves Edgar, otra forma? Exacto. ¿Ves algunas otras? no solo. O sea, lo que yo vi en ese, por ejemplo, en ese libro es que lo pongo como timbre de muchísimos que hay, pero aquí no hay tiempo para hacerlo, es que expuso que con esos partidos tan desaparecidos, tan aliados al gobierno, y sin embargo la sociedad o un pedazo de esa sociedad o personas concretas o como les queramos llamar, incluso estando de acuerdo con la versión de Galeano de que los votantes votan pero no eligen, aún con todos esos problemas, si nosotros sumamos a todas las oposiciones juntas, numéricamente ellos obtuvieron el 53.5 de la votación, las oposiciones concretas. Quiere decir que con esos mismos actores que han hecho el mínimo del mínimo esfuerzo, se pueden hacer muchos cambios en lo que llamamos el cambio político en México, a nivel de lo terrenal. Quiere decir también que sí hay grupos y personas concretas dispuestos a que su circunstancia personal, vecinal, gremial, cambie y que aún con esos partidos tan malos, tan desorganizados, tan desaparecidos, con esa sociedad que no se involucra, tan poco nutritiva en términos de su cultura política, en fin, aún con todo y eso, estuvieron dispuestos a votar en mayoría por todas las fuerzas opositoras. O sea, quiere decir que la minoría, o sea, nada más sus bases y uno que otro aliado que sin duda tiene, digamos, la corriente actual, la élite política actual, es lo que hace funcionar a un país, la fuerza vital de su estado de necesidad, que es lo que empuja, por ejemplo, a los derechos humanos. Y por eso me parece que una de las cosas que lo explican, entre muchísimas, es que haya ocurrido por este vehículo, por el de la libertad de expresión, que reitero, tiene razón en mi concepto, la democracia en América con Tocqueville, cierro por allí, con que debemos defender las dos, la de prensa y la de expresión, no por los bienes que generan, ningún bien genera la prensa, sino por los males que por su desempeño contribuyen a impedir. Eso sí veo yo de una manera muy concreta y que se reflejó en ese evento, que no eran grandes elecciones, no estábamos renovando un presidente, ni estábamos revocándolo, ni la presidencial del 24, eran elecciones, muchas elecciones, porque hubo de municipales, el mosaico amplísimo que es el país, y sin embargo la sociedad estuvo dispuesta en ese gran mosaico a decir, no, quiero menos de este gobierno y quiero menos de esta élite política. Creo que el tema da para más y creo que el tema es muy complicado. Y como lo decía al principio, ¿no? Es lo que está ahorita en redes, es lo que está ahorita en diarios, es lo que está en los medios de comunicación. Y seguro lo que pase en los próximos 15 días también va a alterar mucho todo ¿cómo se llama? Todo este panorama. Darles las gracias, Roberto Arriola, Daniel Adame. Muchas gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Nos llevamos mucha tarea. Yo la verdad sí estoy un poco sobrepasado con todo lo que se discutió, se platicó, se debatió en este punto. Y pues hacerles la invitación o sea, más adelante cuando pues se asienten un poco ¿cómo se llama? La tormenta, pues regresar y ver en qué quedamos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sí. Pues viene la revocación de mandato, ¿no? Exacto. Hay eventos, no van a faltar, Así para es. mantenernos ocupados. Muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto para ver qué más podemos poner en la mesa.
No, muchas gracias Y a ustedes por la oportunidad de esta conversación, a todos, a Edgar, a Armando, a Robert. Muy amable, gracias Armando, Edgar, por esta oportunidad de estar en Conexionistas. gracias. Y conexionistas, conectamos, nos gusta conectar. Roberto, Daniel, díganos por favor cómo conectamos con ustedes en redes sociales. En mi caso, en Twitter, pues mi nombre, @Roberto Arriola, con doble R y latina. Y bueno, también me encuentran en LinkedIn principalmente. Perfecto. Yo estoy en Facebook, en LinkedIn y en Instagram con mi nombre completo, Daniel Adame Osorio, y en Twitter, @DanielDAO1, para que ahí sigamos conversando. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias y gracias a ustedes. Y nosotros somos conexionistas. Recuerden, a nosotros nos pueden encontrar en Twitter también como Conexionistas MX, en Facebook somos Conexionistas MX también, y nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México. En Spotify nos encuentran simplemente como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Su canal en YouTube se llama de la misma manera, Alejandro Saborit. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.